leche no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Por completo disfrutamos la herencia que lo otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Estamos en el Espíritu eterno. Llegó el fin, la carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. Estamos en el Espíritu eterno. Llegó el fin, la carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás. Estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario. Tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros, en una nueva gloria, una nueva posición en el evangelio de la transformación resplandece en nosotros. Estamos en
La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás. Estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario. Tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros en una nueva gloria, una nueva posición. Nueva posición, el evangelio de la transformación resplandece en nosotros. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Bendecidos dioses, preciosa
amada del Dios vivo. Un saludo a todos los dioses en las naciones que se reúnen con nosotros para escuchar el Evangelio del Dios vivo, la palabra que nos da vida eterna, la palabra que nos lleva de gloria en gloria y la palabra que nos da poder. Y hoy cantaba Cristi en esa alabanza tan bella, decía una expresión que es importante para este tiempo. Decía: la vida espiritual manifestó la herencia. Fíjese la importancia de lo que estamos hablando, porque nosotros recibimos herencia porque estábamos santificados para eso, estábamos apartados para recibir la herencia. Ahora, nosotros recibimos la herencia, pero hay una vida espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Un conocimiento que nos lleva a manifestar la herencia. Esa vida espiritual, ese conocimiento hace que se manifieste en nosotros lo que nos pertenece por herencia. Así es que qué lindo ese pensamiento. Y hoy vamos a estar viendo un tema sumamente importante. Vamos a estar hablando del tiempo o los tiempos, y vamos a hablar también del fin del tiempo. Eso es bien importante. Pero vamos a pasar al clip. Los clips que estamos viendo en este tiempo ya son clips donde Jesucristo, hombre, da tips bien específicos de que tiene que terminar la gracia para dar paso a la vida espiritual. Tenemos que dejar la carne para ir al espíritu. Y hoy vamos a oír ese clip y después vamos a hablar un poco de ello. Yo no puedo fingir un calqueo. Los calqueos a mí me llegan. Ahora llegó un momento donde yo como que me veía obligado a hacer el calqueo yo. Y ahí yo entendí: no puedes predicar más. Ya el tiempo llegó, entra un conteo regresivo, ya la amada está preparada para ese evento final. Así que esa es la conclusión. Tuvimos un comienzo, tuvimos un desarrollo y llegamos a una conclusión: que ya la gracia edificó su amada mundialmente. Muy bien, dioses, qué precioso la despedida de Jesucristo hombre. Y hoy vamos a ver 4 claves importantísimas de lo que Él está diciendo en esta despedida. En principio, Él dice que a Él le venía el conocimiento y predicaba, pero llegó un momento en que ya no se puede predicar más. Fíjate, Él llegó al entendimiento de que ya no se podía predicar más. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía predicar más? Porque la gracia había terminado. La gracia, dice el segundo enunciado, la gracia tuvo un comienzo, tuvo un desarrollo y tuvo un final. Eso es bien importante. Y la tercera es que Él dijo: ya la amada está preparada para el evento final. ¿Qué entiendes tú por eso, Dios? La amada está preparada para el evento final. ¿Qué preparó a la amada para el evento final? Pues la gracia. La gracia y Jesucristo hombre nos llevaron a estar preparados para el evento final. No para estar en la gracia, sino para el evento final. ¿Y cuál era el evento final? El evento final era la muerte, pero también la resurrección de Jesucristo hombre, y con Él se sienta en lugares celestiales y nos sienta
juntamente con Él a nosotros. Entonces la iglesia estaba preparada para resucitar de los muertos. Y eso fue lo que ocurrió. Muy bien, dioses, entonces, qué precioso. Con esto estamos entendiendo cada día que tenemos que dejar. Es como cuando Pablo decía, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es lo mismo. Hay que dejar esto que ya no es para entrar a lo que es. Y si tú quieres estar en la perfección, que es la vida del Espíritu, que es la manifestación del Dios vivo en medio nuestro, y la manifestación de la herencia, entonces tienes que dejar eso. Y la predicación de este tiempo es precisamente eso, dejar eso. ¿Por qué? Porque no sirvió. No, sí sirvió y fue espectacular y muchos anhelan eso todavía, pero terminó. El mismo Jesucristo hombre dice, terminó. Ahora prepárate para el evento final. Muy bien, dioses. Entonces vamos a pasar al consejo para la siembra. Hoy tenemos el consejo en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3, verso del 4 al 7. Tito, capítulo 3, verso del 4 al 7. Y dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Fíjate bien, cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, cuando comenzamos a escuchar el Evangelio. El Evangelio fue lo que abrió el amor de Dios para los hombres. Verso 5, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Aquí vemos en el calqueo pasado estábamos viendo lo que es el agua. El agua es el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quién nos lavó? Es lo mismo que dijo Jesucristo hombre, que Él preparó. Mi iglesia está preparada. Entonces, ¿quién nos lavó? ¿Quién nos regeneró? Pues Jesucristo hombre. Y nos preparó ¿para qué? Para la segunda parte del verso 5, que dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia. Fíjese, la preparación es lo mismo que la justificación. O sea, Jesucristo hombre nos justificó y al mismo tiempo nos preparó. ¿Para qué? Entonces dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quiere decir que herencia no había, la herencia vino hasta que tuvimos la edificación del Dios vivo a través de Jesucristo hombre, y entonces llega la herencia y se manifiesta por el conocimiento del Dios vivo o del Evangelio de la transformación. Muy bien. Entonces nosotros tenemos un conocimiento poderoso que da vida, que todo el mundo no lo conoce, porque si lo conocieran estarían aquí, pero no lo conocen. Entonces a nosotros nos toca dar a conocer esos misterios que todavía no conocen, y sembramos. ¿Para qué? Para que esos misterios vayan por todo el mundo, la revelación, de esos misterios vayan con todo el mundo, para que entren en una nueva etapa de gloria. Así es que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. El amor es una enseñanza
Hoy hay un tema, un temón. Este tema es de vida o muerte. Ya va a ver por qué se lo estoy diciendo. Literal, es de vida o muerte. O es para que viva o es para que esté muerto. Lleva por título El fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Entonces, fíjese, para ver la definición de tiempo, que es muy importante. La palabra tiempo se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico. Quiero que le ponga atención a eso que acabo de decir. La palabra tiempo se utiliza para nombrar a una medida, a una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible a cambio. Muy bien. Entonces, cuando una cosa pasa de un estado a otro, eso es bien importante. Y vemos que en la historia han habido diferentes tiempos y todos los tiempos han tenido su gloria, han tenido su espacio, o sea, han sido importantes. Los tiempos definen lo físico. Escuche bien, los tiempos definen lo físico, lo tangible, lo visible. Esto es bien importante. La Biblia define que habrá un final de los tiempos o de los siglos. ¿Cuál fue el problema de esto? Bueno, que todo el mundo ha pensado que el final de los tiempos es cuando se destruya la tierra. Sin embargo, el salmista dice que la tierra no será conmovida, que la tierra nunca será destruida. Por lo tanto, no está hablando de una destrucción del mundo, sino está hablando de unos tiempos que representaban el final de la carne. Oiga bien, el fin de los tiempos representa el final de la carne, que no es físico, para dar paso a otro periodo que ya no es físico, que ya no es visible y que ya no es tangible. Ese periodo es un periodo espiritual que es eterno, no tiene tiempo. El tiempo es finito. Lo que es eterno es infinito. Entonces, ¿cómo comienza ese periodo espiritual? Comienza con un conocimiento que es revelado por el Dios vivo para darlo a conocer a sus escogidos. Ese conocimiento manifiesta en nosotros la vida eterna. Así es que con esa explicación vamos a ir a lo que está escrito. Usted sabe que nosotros no nos salimos de lo que está escrito o de lo que habló Jesucristo. Muy bien, Efesios capítulo 3, verso 8 al 10. Efesios en el capítulo 3, verso 8 al 10. Miremos cómo comienza todo. Dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces comienza Efesios diciendo que va a haber un evangelio
que manifiesta las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y qué es eso? Pues es comprender el misterio de Cristo. Los lugares celestiales representan una posición de conocimiento y sabiduría. No es un lugar físico. Los lugares celestiales no es un lugar físico, sino es un conocimiento que está en la mente, que es sabiduría de Dios. Entonces, cuando usted entra a los lugares celestiales, que no es un sitio, sino entra en un estado mental, una posición en su mente. Eso, cuando usted entra a esos lugares celestiales, terminan los tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos son finitos y aquí en la mente son infinitos. Entonces, ahí, cuando usted entra en esos lugares celestiales, comienza a participar de un conocimiento eterno que corresponde a la vida eterna. Muy bien, ahora miremos cuáles son esas riquezas de Cristo. Hoy vamos a entender lo escrito. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 19 al 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 19 al 22. Muy bien. Entonces dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oiga, ¿qué quiere decir eso? Esto está duro. Si en esta vida usted espera solamente en Cristo, es el más digno de conmiseración de todos los hombres. Muy bien, vamos a seguir viendo los versos y ya vamos a explicar esto. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Fíjese que aquí hay una explicación profunda. Dice, si usted espera en Cristo, es digno de conmiseración. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Eso quiere decir que sin resurrección no hay poder de Dios a través de Cristo. Quiere decir que si usted dice aquí, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿en qué Cristo? Bueno, en la manifestación de Cristo en un velo. Los velos no representan nada si no resucitan. Si un velo muere sin resucitar, ahí no pasó nada, era una farsa, una mentira. Pero si resucita, eso trae un beneficio, trae glorias para su amada. Entonces vamos a seguir. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Note, ¿cuál es la diferencia de estar solamente en Cristo o de estar en un Cristo que resucitó? Pues hay una diferencia grande. Entonces, fíjese, la riqueza es comprender que el velo de Cristo no representa nada. Diga, no representa nada, sino resucita. Los beneficios están en que Cristo resucitó de los muertos y juntamente con Él, nosotros. Esto es básico y ya va a ver por qué. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret resucitó físicamente.
Pero ¿cuántos resucitaron con él? Ninguno. ¿Cuántos resucitaron? Solo él. Él murió, resucitó y se fue a luz inaccesible. Quiere decir que ninguno fue resucitado con él. Muy bien. Fue hasta su segunda venida, la segunda venida de Cristo, en Jesucristo hombre, José Luis de Jesús, que éste muere y resucita espiritualmente, pero ya no solo, sino que juntamente con él nosotros. ¿Qué es lo que dice ahí? Resucitamos juntamente. Él se sentó en los lugares celestiales. Quiere decir de que Jesucristo hombre murió su cuerpo, pero resucitó en espíritu. Y juntamente con él nosotros estábamos muertos porque estábamos en carne y resucitamos juntamente con él. ¿Dónde? Me va a preguntar, ¿y dónde dice eso? Sencillo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Regrese unos versos. Verso 13. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Oiga lo que dice. Si no hay resurrección de muertos, ¿de cuántos habla? De muchos. Entonces Cristo tampoco resucitó. O esa no era la resurrección que iba en ese momento, porque la resurrección que servía era la resurrección de Cristo, donde resucitaríamos nosotros. Porque dígame una cosa, todos los religiosos creen en Jesucristo, en Jesús de Nazaret. Sin embargo, no están resucitados. ¿Por qué no están resucitados? Porque no es la manifestación de Jesús de Nazaret. Era la segunda venida la que ellos no pudieron ver. Mas nosotros la vimos. Murió, cierto. Ahí es donde muchos pensaron y de hecho nos criticaron, murmuraron, se burlaron de nosotros porque dijeron, no, que no iba a morir, pues, si no murió. Él murió físicamente, pero resucitó en espíritu y está sentado en los lugares celestiales juntamente con él. Lo que una cosa es que usted y yo o los demás pensáramos que al decir Jesucristo hombre que no iba a morir, era que no iba a morir físicamente, pero no murió. Físicamente sí, pero no murió, porque resucitó espiritualmente. Y al resucitar, nos resucita juntamente con él. Y entonces, cuando nosotros conocemos esa historia y somos del que resucitó, de Cristo, en ese momento usted y yo estamos vivos y estamos en el mejor tiempo de la historia. Muy bien, entonces está clarito esto. Muy bien. Vamos ahora entonces, esto que dice aquí es la transformación. Por eso es que Jesucristo hombre anhelaba la transformación. ¿Por qué? Porque iba a despojarse. ¿No se acuerda que el mismo Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Para qué quería Pablo ser despojado del cuerpo de muerte, que era la carne? Porque esa carne lo tenía separado de Dios. Entonces, por eso Jesucristo hombre que entendía esto, dice, anhelamos la transformación. ¿Por qué? Porque ahí va a terminar el tiempo de la carne para resucitar en espíritu y levantar a todos los que escogidos, que les fue quitado juntamente con él la carne y fueron levantados espiritualmente. Eso quiere decir que usted tiene un cuerpo físico, pero carne no tiene. Porque la carne no era un cuerpo, la carne era un conocimiento en la mente que lo llevaba a la muerte. Mas ahora usted tiene vida. Muy bien. Entonces surge una pregunta aquí, y para todos, principalmente los que se quedaron en la gracia. ¿Conviene quedarse en la gracia? De ninguna manera.
Porque en la gracia usted solo murió, pero no resucitó. Usted fue preparado mediante la muerte para llegar a la resurrección de vida. Pero si se quedó en la gracia, solo murió. O sea, usted está muerto, porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte. O sea, si usted no ha resucitado con Él espiritualmente, usted sigue muerto. Y usted me puede decir a mí, yo estoy más vivo que nunca. Sí, dígalo, porque usted llama las cosas que no son como si fuesen, porque eso era lo que enseñaba la gracia, eso era lo que enseñaba Abraham, eso era lo que enseñaba Jesucristo, hombre. En la gracia, ¿qué se enseñaba? Hablarle a las cosas que no son como si fuesen. ¿Y por qué aquí no? Porque ya son. ¿Qué le va a hablar a las cosas que no son si sí son? ¡Qué locura! Esto es una locura, pero una locura que da vida. Bueno, otra pregunta más. ¿Cómo saber si ya resucitamos? Esto es bien importante. Si yo les pregunto a ustedes, ¿y usted cómo sabe que ya resucitamos? Bueno, vamos a ver lo escrito. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 24 al 28. Recuérdense que el tema es el fin de los tiempos. Cuando termina una regla que está midiendo un tiempo, entonces hay un cambio. Ese es el fin de algo. Entonces dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, diga el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Quiere decir que la transformación ocurre cuando cambia el conocimiento de la mente, que es lo que dice Romanos 12:2. Que tenemos que ser transformados por medio de la renovación del entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, transformación es cuando cambia un conocimiento que estaba en el tiempo a un conocimiento espiritual. Muy bien. Entonces, ¿cuándo fue el fin? Pues sencillo. Fue cuando José Luis muere y deja su cuerpo y con él la carne. Oiga bien, el fin fue cuando José Luis, Jesucristo hombre, muere, deja su cuerpo en la tierra y con el cuerpo la carne, y nos imputa a nosotros su resurrección. Inmediatamente que somos resucitados, nos da un conocimiento que nos renueva y nos hace dejar al hombre viejo. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, el fin fue cuando Jesucristo, hombre, muere, el cuerpo lo depositan en un sepulcro, muere, o lo creman, no sé cómo sería la situación ahí, porque no necesitaba cuerpo, no iba a resucitar en cuerpo, iba a resucitar espiritualmente. Entonces, cuando Él muere, terminan los tiempos. ¿Qué tiempos? Pues los tiempos de la carne,
para dar paso a los tiempos ¿de qué? A los tiempos del Espíritu, porque ya no hay carne. El que resucitó no es José Luis, el que resucitó es Cristo mismo, es Dios mismo, el Dios vivo. Y con Él nos resucitó a nosotros y nos quita el hombre viejo. ¿Qué es el hombre viejo? ¿Qué es el hombre viejo? Dice el Evangelio que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. El hombre viejo es todo lo que perturba estar en los lugares celestiales. Eso es el hombre viejo. Todo lo que perturba estar en el Espíritu. Todo lo que perturba ver la gloria de Dios. Todo lo que perturba ver su gracia, su misericordia, su amor. Todo lo que perturba es ver el poder de su evangelio. Eso es lo que perturba el hombre viejo. Pero el hombre viejo fue echado fuera. Usted y yo estamos espiritualmente disfrutando una herencia maravillosa, que primeramente es el conocimiento de la verdad, es el conocimiento del evangelio, es el conocimiento de la historia, es tener claro todo lo que ocurrió. Eso es lo precioso. Muy bien, vamos a ir a Colosenses 1, 21 y 22, ya solo 2 citas faltan. Colosenses 1, 21 y 22. Colosenses 1, verso 21 y 22. Esto le va a dejar bien clarito todo. Oiga pues, y a vosotros también, que erais en otro tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Tiempo, los tiempos. Entonces, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Bueno, ¿cuándo es que éramos nosotros extraños y enemigos en la mente? Cuando estábamos en la carne, porque la mente carnal era la enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. Es enemigo de Dios. La carne no puede ser amiga del espíritu. Pelean, luchan. Entonces, cuando dice aquí que nosotros éramos en otro tiempo extraños, está hablando del tiempos, los tiempos antes del fin. Ahí éramos extraños. Eso quiere decir Dios, que si tú te quedas antes del fin, tú también eres un extraño y enemigo de Dios. ¿Me está diciendo que los de la gracia son así? Claro. ¿Por qué? Porque están viviendo en el tiempo y el tiempo es carnal. El tiempo es una medida que se mide por medio de lo físico, de la carne. Esto está tremendo. Enemigos en la mente. Muy bien. Y dice que nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ahora le voy a decir una cosa. Jesús de Nazaret no tenía carne. Él era hecho de carne y huesos, pero la carne del pecado, de la mente, Él no la podía tener, porque venía Él a darnos vida, a salvarnos. Por lo tanto, no está hablando de Jesús de Nazaret, porque Él no tenía carne. Él tenía, dice que era en semejanza, o sea, parecido a una carne de pecado, pero sin pecado. Él nunca pecó ni venía en pecado. Era obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí no está hablando, cuando dice ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, no está hablando de la manifestación Jesús de Nazaret, sino de la segunda manifestación de Jesucristo hombre, porque Él sí tenía carne total. Entonces, el que nos mató a nosotros fue José Luis de Jesús. ¿Cómo que nos mató? Claro, nos llevó a la muerte si nosotros morimos con Él.
pero nos resucitó. Entonces, cuando nos mata, nos resucita. ¿A quién mató? Al hombre viejo, a la carne. Y resucita y nos sienta en los lugares celestiales y nos presenta santos, o sea, apartados para lo que viene, para la transformación, sin mancha e irreprensibles. Entonces Él nos presenta delante de Dios sin mancha. Entonces el Dios vivo comienza a darnos todo el conocimiento de dónde venimos y a dónde hemos llegado, y la herencia que nos pertenece a nosotros. Qué lindo. Bueno, estamos ahí entonces. Fíjese, hay una anécdota de Jesucristo hombre que impacta bastante. Él dice que salió al jardín de su casa y en la verja vio una serpiente y él se acercó para verla. Cuando vio, no era una serpiente, era el cuero de la serpiente que la había dejado. Esto es un sarcasmo lo que le voy a decir. Y entonces él salía todas las tardes esperando que la serpiente volviera. ¿Usted cree que eso hacía Jesucristo hombre? No. Inmediatamente él se da cuenta que lo viejo, el hombre viejo, la carne se deja, no se regresa para venirla a traer, a buscar. La carne se dejó, ya no tiene carne. Por eso, si usted no resucita, si usted no está transformado, aunque usted ya fue transformado, pero al no saberlo, usted manifiesta la vida carnal, aunque ya no tenga esa naturaleza en su mente. Qué tremendo esto. Así es que usted no va a regresar por la culebra. Bueno, los de la gracia siguen buscando el cuerpo y la carne de Jesucristo hombre. Siguen con el velo, porque siguen escuchando lo que los preparaba, pero nunca llegarán hasta no dejarlo. Colosenses 3:1, y con esta terminamos. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Por qué pregunta? ¿Por qué pregunta? Porque hay quienes no resucitaron. Hay quienes oyeron el evangelio, pero no resucitaron con él. Bueno, y él les dijo, ¿se recuerda aquella vez que estaba en la reunión y dijo: no todos los que están aquí van a ser transformados? Entonces dice aquí: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Dónde las cosas de arriba? Dijo Jesucristo hombre, en la mente. Entonces es una posición que tenemos por medio del conocimiento. Las cosas del Espíritu es el conocimiento, el evangelio del Dios vivo. Bien, dioses, preciosa, amada, bendecidos con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad donde el Dios vivo seguirá enseñándonos y hablándonos las grandezas y las riquezas de Dios. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos.
quedan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres